Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos a Charlando con Mr. Pep. Recuerda que esto no es un simple podcast. Esto es una comunidad donde juntos vamos a seguir creciendo. Y recordarte también que Charlando con Mr. Pep no solamente es el origen y leyendas, que por cierto, gracias por el apoyo que estáis demostrando al programa. Pero Charlando con Mr. Pep va mucho más allá. Y pronto descubriréis cositas muy interesantes que se vienen. Pero hoy te invito a que te pongas cómodo y a que disfrutes de este pedazo de programa. Comienza Leyendas. Y es que hoy vamos a viajar a un lugar muy distinto de los grandes estadios. No vamos a hablar de la NBA, no vamos a hablar de unos Juegos Olímpicos, no vamos a hablar de millones de euros. Vamos a hablar de canchas de barrio, de asfalto, de música, de cultura urbana y de una forma diferente de entender el baloncesto. Porque algunas leyendas nacen bajo los focos, pero otras nacen en la calle. Y la historia de hoy pertenece a ese segundo grupo. Y es que hoy, en Leyendas, descubrimos la historia de Lennon Deloyer Álvarez. Y es que Lennon Álvarez fue el hombre que ayudó a convertir el streetball, el baloncesto callejero español, en un movimiento reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Y para muchos aficionados, uno de los mejores jugadores del streetball que ha dado Europa. Pero para entender quién es Lennon Álvarez, primero debemos viajar miles de kilómetros hasta Estados Unidos, hasta los barrios de Nueva York, hasta las pistas donde nació el streetball. Y es que durante décadas miles de jóvenes comenzaron a utilizar las canchas callejeras como algo más que un lugar para jugar al baloncesto.
Aquellas pistas se transformaron en escenarios. El balón dejó de ser únicamente una herramienta para anotar y se convirtió en una forma de expresión. Los jugadores buscaban sorprender, inventar, crear cada regate como una firma personal. Cada movimiento como una declaración de identidad. Y es que lugares como Rucker Park alcanzaron fama mundial. Y poco a poco nació una cultura que acabaría conquistando el planeta. Y es que a finales de los años 90 y principios de los años 2000 apareció un fenómeno que cambió para siempre la historia del streetball. And One. Y es que las míticas cintas de vídeo comenzaron a circular por todo el mundo. Millones de jóvenes descubrieron regates imposibles, jugadas espectaculares y una forma completamente nueva de entender el baloncesto. España tampoco escapó a aquella revolución y precisamente en aquellos años comenzó a destacar un joven madrileño que muy pronto llamaría la atención de todos. Su nombre, Lennon Álvarez. Y es que desde muy joven Lennon mostró una enorme pasión por el baloncesto, pero encontró en el streetball algo diferente, algo especial, una libertad que no encontraba en otros formatos. Su estilo era y sigue siendo creativo, rápido, imprevisible y tremendamente espectacular. Y es que mientras otros jugadores buscaban simplemente anotar, Lennon buscaba emocionar, sorprender y conectar con el público. Poco a poco comenzó a hacerse conocido dentro de las pistas callejeras. Y fue entonces cuando apareció el apodo que lo acompañaría para siempre: The Lawyer. Un sobrenombre que terminaría convirtiéndose en una auténtica referencia dentro del streetball europeo. Durante los primeros años del siglo XXI, Lennon Álvarez empezó a participar en torneos, exhibiciones, eventos urbanos y encuentros donde el espectáculo era tan importante como la competición. Pero el año 2005 marcaría un antes y un después. Y es que aquel año Lennon Álvarez fue elegido mejor jugador de streetball de España
en el Open Run de And1 celebrado en Madrid. Para muchos aficionados fue el momento en el que quedó claro que España tenía un jugador diferente, un jugador capaz de competir con cualquiera, un jugador llamado a convertirse en referente. Y es que aquella victoria impulsó su carrera y abrió las puertas a nuevos escenarios. Su fama comenzó a crecer y con ella también el reconocimiento. Y es que Lennon, de Lawyer Álvarez, participó en eventos nacionales e internacionales. Representó el streetball español en numerosas exhibiciones y ayudó a demostrar que España también tenía talento dentro de una disciplina dominada históricamente por Estados Unidos. Ya con el paso de los años compartió eventos y pistas con algunas de las mayores figuras del baloncesto mundial. Jugadores NBA, estrellas internacionales y referentes del baloncesto profesional. Aquello reforzó todavía más su prestigio. Pero quizá lo más importante fue que comenzó a ser reconocido fuera del entorno habitual del streetball. Su nombre empezó a sonar cada vez con más fuerza. Ya no era únicamente conocido en las canchas. También comenzaba a aparecer en medios de comunicación, entrevistas, reportajes y publicaciones especializadas. Muchos aficionados empezaron a considerarlo uno de los mejores jugadores de streetball de Europa. Y es que aquel reconocimiento fue creciendo con el paso de los años, hasta llegar a un momento muy especial. Y es que estamos hablando de la Copa del Rey de baloncesto de 2019. Y es que Televisión Española llegó a presentarlo públicamente como el mejor jugador de Europa de street basket. Una definición que refleja perfectamente la dimensión que alcanzó dentro de este movimiento. Pero la historia de Lennon no se limita únicamente a jugar, porque su influencia fue mucho más allá de las pistas. Y es que a principios de la década de 2010 llegó una oportunidad que ayudaría a acercar el streetball a miles de hogares españoles. Nació Ritmo Urbano, programa emitido en la 2 de Televisión Española durante 5 temporadas. Y es que el programa mostró disciplinas como el rap, el graffiti, el breakdance, el beatbox, el arte urbano y el streetball.
Y es que ritmo urbano se convirtió en una referencia nacional para la cultura urbana. Y Lennon Álvarez fue una de sus caras más reconocibles. Y es que semana tras semana Lennon acercó al baloncesto callejero a miles de espectadores, explicando, mostrando y compartiendo una cultura que hasta entonces muchos desconocían. Gracias a esa labor divulgativa, el streetball alcanzó una visibilidad que nunca antes había tenido en España. Y Lennon Álvarez se consolidó como uno de sus mayores embajadores. Y es que su popularidad continuó creciendo y su historia comenzó a aparecer en medios deportivos nacionales. Y es que periódicos tan importantes como Marca dedicaron reportajes a su trayectoria y a su impacto dentro del streetball español. Aquello demostraba que había logrado algo extraordinario: llevar una cultura nacida en las calles hasta los grandes medios deportivos del país. Pero si hay algo que explica realmente por qué Lennon Álvarez se convirtió en una leyenda, pues no son los premios, ni los reportajes, ni siquiera las exhibiciones. Es su filosofía. Porque para Lennon el streetball nunca fue simplemente baloncesto. Era una forma de vida, una forma de expresarse, de crear, de transmitir personalidad. Siempre defendió que cada jugador debía encontrar su propio estilo, su propia identidad, su propia voz dentro de la pista. Porque para él no se trata solamente de ganar, se trata de disfrutar, de aprender, de inspirar y de respetar a quienes compartían la cancha. Y es que durante años defendió que el streetball podía ser una herramienta educativa, un espacio donde los jóvenes aprendieran valores como el esfuerzo, la disciplina, la superación, el compañerismo y el respeto. Para Lennon Álvarez, las pistas de barrio eran mucho más que simples canchas.
Eran escuelas de vida, lugares donde aprender a levantarse después de una derrota. A seguir adelante y a crecer como persona. Y es que esa filosofía ayudó a explicar por qué tantas personas se identificaron con él. Porque detrás de cada regate espectacular había un mensaje. Porque detrás de cada exhibición había una idea. Y porque detrás de cada éxito había años de trabajo. Con el paso del tiempo, Lennon se convirtió en una referencia absoluta dentro del streetball español. Su nombre comenzó a aparecer siempre que se hablaba de los pioneros, de quienes ayudaron a construir este movimiento, de quienes demostraron que las canchas callejeras también podían producir leyendas. Pero quizá su legado más importante no está en los vídeos, ni en los trofeos, ni en las exhibiciones. Está en las personas. Y es que su legado está en todos aquellos jóvenes que comenzaron a jugar gracias a él, en quienes descubrieron una nueva forma de entender el baloncesto y en quienes comprendieron que los sueños también pueden comenzar en una pista de barrio, porque algunas leyendas nacen en grandes pabellones, otras nacen en estadios repletos de aficionados y algunas nacen sobre el asfalto, con una canasta, un balón y una imaginación sin límites. Y Lennon Deloyer Álvarez pertenece a ese grupo. Y es por eso que Lennon Deloyer Álvarez ocupa un lugar único dentro de la historia del streetball español. Porque uno es los caminos recorridos. Y porque donde hay oscuridad, Lennon Álvarez siempre será luz. Gracias por acompañarme en este viaje increíble por la historia de una leyenda como Lennon Deloyer Álvarez. Ha sido un auténtico placer poder compartir con todos vosotros este programa. Recuerda dejar tu opinión en comentarios, compartir el canal
en tus redes sociales. Y oye, y darle a seguir al canal, que es gratis. Pero igualmente, lo hagas o no lo hagas, gracias por el apoyo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Charlando con Mr. Pep. Esto ha sido Leyendas. Nos escuchamos en el próximo episodio.